En primer lugar, estamos muy contentos de estar aquí otra vez, de haber vuelto de esas 2 semanas que hemos estado fuera y estar aquí en la iglesia otra vez. Todo ha ido muy bien en nuestras vacaciones, solamente que no pudimos tener el instituto bíblico por causa de la nieve. Creo que casi todos lo sabéis, pero había como 35 centímetros de nieve en allí y entonces allí o ponen un telesilla desde Cegama o es imposible subir si no es, pues yo que sé, con un quad, por ejemplo, subían y bajaban, pero es imposible que los coches llegaran hasta allí y no podía ser. Entonces lo tuvimos que cancelar, o mejor dicho, posponer. Entonces seguramente finales de febrero, principios de marzo, así que si alguien se anima y se quiere venir con nosotros, pues adelante y, bueno, con nosotros, conmigo, porque esta vez viajaría yo solo. Los que no lo habéis escuchado, sois pocos, pero algunos no habéis escuchado, los compañeros de Pablo, o poco. Así que si queréis venir conmigo y estar allí, pues estáis invitados, ya organizaremos el viaje si queréis. Y la segunda cosa, es difícil para mí predicar en esta mañana con todo lo que estamos escuchando en las noticias y con la familia de Micot aquí y todo, pues que vamos a ir a un tema diferente, que no sea hablar de Haití, del sufrimiento que esta gente está teniendo. Realmente es complicado tener la mente en otro sitio, pero yo creo que hagamos todos el esfuerzo y que vayamos entonces a la palabra de Dios y aparte del sufrimiento y de todo lo que nos viene a la cabeza por estas situaciones, pues que también seamos capaces de escuchar en esta mañana lo que Dios tiene para nosotros, lo que el Señor quiere decirnos. Así que si queréis acompañarnos, por favor, hasta 1 de Samuel, capítulo 13. 1 de Samuel, capítulo 13. De Samuel, capítulo 13. Vamos a leer el pasaje hasta el versículo 15 y después entonces oraremos. 1 de Samuel 13, desde el versículo 1, dice: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente he dicho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Señor, damos gracias por tu palabra, y en esta mañana en la que tantas noticias vienen a nuestra cabeza y a nuestro corazón, Señor, pero te pedimos que ahora, al menos durante los próximos minutos, seamos capaces de centrarnos en tu palabra y lo que tú tienes para nosotros hoy. Y te ruego, Padre, que tú nos des corazones tiernos,
que sepan recibir bien tu palabra y también voluntades firmes que sepan llevarla a cabo, Señor. Y a la vez te pido por mí mismo para que quites de mí cualquier impedimento y cualquier cosa que pudiera haber para que tu palabra llegue con efectividad y con eficacia al corazón de cada uno de los hermanos, Señor. Usa cada cosa que se va a decir en el púlpito y que sea tu palabra, no la mía, la que se predique en esta mañana. Gracias una vez más por el ejemplo de hombres y mujeres que tenemos en la Escritura y que vamos a poder estar considerando durante estos minutos. El rey Saúl, Israel, o casi me tengo que remontar un poquito más atrás, un par de años antes, el pueblo de Israel había pedido a Samuel un rey. Había pedido a Samuel, o había pedido a Dios, a través de Samuel, un rey. Ellos querían ser, y lo dice textualmente la Escritura, como el resto de las naciones. Y probablemente ahí estuvo el mayor de sus errores, querer ser como los demás. Y entonces Dios le dice a Samuel, diles que les va a pasar todo esto y que van a tener todos estos problemas. Y ellos insisten, sí, pero queremos un rey. Así es que Dios dice que era un hombre alto, que debía medir, no sé, debía ser... de verdad, no exagero, debía medir 2,20 metros o más, porque dice que le sacaba la cabeza, o sea, era arriba que cualquier hombre en Israel, y seguro que habría un... no sería extraño. Bueno, Saúl le sacaba la cabeza, debía medir 2,20 metros o 2,30 metros, 2,15 metros, algo así. Era un hombre muy alto, porque era de cabeza arriba más alto que todos los demás. Y cuando toman a Saúl y le ponen allí delante de todos para hacerle, bueno, mejor dicho, le toman, cuando convocan a todo el pueblo a hacerle rey, cuando llegan allí todo el mundo está contento porque tienen un rey, viva el rey, dicen, ¿dónde está Saúl? Y Saúl estaba escondido, se había escondido como un castillo, supongo que también sería fuerte como una roca, un pedazo de hombre allí, se había escondido, tenía miedo, tal vez yo también lo hubiera tenido, tenía que ponerse delante de una responsabilidad que nunca jamás nadie le había enseñado ni sabía cómo hacer, y tenía delante de sí, pues no sé, cuando cruzaron el Mar Rojo ya hacía bastante tiempo, cuando cruzaron el Jordán ya hacía bastante tiempo, eran 3 millones de personas, ahora que serían 4 millones de personas en Israel, no sé cuánta gente serían, pero todos ellos iban a depender de él, por lo tanto era una responsabilidad grande, pero Saúl se esconde, y el rey, y el pueblo, cuando ponen allí delante al rey, aunque grita viva el rey, dicen, seguro, o sea, este es el rey, de hecho dice que algunos se dan media vuelta y le abandonan. Son los menos, pero que algunos no quieren estar con un rey tan pusilánime, tan miedoso, que ni siquiera el día de su coronación es capaz de ponerse allí delante, sino que se esconde. Entonces, para resolver esa situación, pienso, ¿no? Dios hace, capítulo 11 de 1 de Samuel, hace que Saúl tome las riendas del país en una batalla, en una pelea contra los amonitas, y aplasta al ejército de los amonitas. Los deja realmente destrozados a todos ellos, y entonces Samuel aprovecha la buena ocasión, vuelve a tomar a Saúl y dice, vamos a Gilgal para volver a reasumir, a reafirmar, eso es la palabra, a reafirmar el reinado de Saúl. Y entonces el pueblo sí ve en Saúl a su rey, porque les ha guiado a la batalla y han aplastado a los amonitas, y era lo que todos necesitaban, confirmar que su rey realmente podía hacer ese tipo de cosas como el resto de los reyes, como los otros pueblos. Eso es lo que ellos querían, eso es lo que ellos tenían, su rey también podía hacerlo. Entonces, junta, batalla contra los amonitas, como os digo, capítulo 11, junta un ejército de 330.000 hombres. A este punto, 330.000 hombres, a este punto, dice capítulo 13, que tenía 3.000 hombres con él. Versículo 2 dice, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000, en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al pueblo cada uno. No sé por qué, en medio de tiempo, Saúl despide al ejército. No le encuentro explicación. ¿Por qué ese relax? ¿Por qué ese pensar ya lo he hecho todo? ¿Por qué esa confianza tan grande delante del enemigo? Porque si habéis leído el pasaje conmigo, habéis visto que enseguida lo que ocurre es que cuando los filisteos se sienten amenazados, juntan un ejército, que dice ahí el versículo 5, que era más numeroso, no sé la cantidad de hombres que juntaron, solamente nos da el número de los carros y de los jinetes, pero no nos dice el número de soldados a pie que llevaban. Y de eso es que quisieran esta mañana hablar un poco. Tiene que ver
bueno, varias cosas, pero tiene que ver con el hecho de relajarse espiritualmente, de pensar que el trabajo está hecho y que la victoria ya está ganada y ya no tengo nada más que hacer. Fíjate, en primer lugar, que el enemigo estaba deseando que se relajara. El pasaje en Primera de Pedro dice que el diablo está alrededor nuestro como león rugiente. Pues los filisteos no estaban. Parece que no estaban haciendo ningún tipo de daño ni mal al pueblo de Israel. Bueno, de hecho sí, con el mismo problema todavía ahí en la franja de Gaza, que es donde estaban los filisteos, y todavía siguen ahí con el mismo problema que 2000 o 3000 años después, y todavía están con el mismo tema. Pero parece que los filisteos no estaban y que no representaban ningún problema, pero a la que tuvieron una oportunidad, el enemigo se rearma y junta un ejército tan grande que no se puede ni contar. Tienen 3.000 carros y 6.000 jinetes y van, y si no es por la mano de Dios, hubieran arrasado a Israel. Que en ese momento, el versículo 15 nos dice que contaba con 600 hombres. Se habían ido tantos, de los 3.000 que tenían, al final se quedaban con 600. Y es porque Saúl tomó la decisión de sentarse debajo de un árbol o de relajarse y decir, ya he hecho el trabajo, dejar de pelear. Y eso es lo que a nosotros puede ocurrirnos. No puede ser que porque ayer tuvimos victoria pensemos que mañana no tenemos que seguir peleando. Hace solamente 17 días que hemos empezado un año. Tal vez en el año pasado tuviste algún tipo de victoria con algún pecado, o te propusiste hacer algo por el Señor, y a veces tienen que ser cosas sencillas, como leer tu Biblia, o como ir a la iglesia, o la victoria de ayer mañana no te sirve. Que ayer vencieras a los amonitas no quiere decir que a partir de ahora te puedes relajar. Si leíste tu Biblia entera el año pasado, este año otra vez, porque la leíste el año pasado, en cierta forma, entiéndeme lo que te digo, no te sirve para este año. Evidentemente todo lo que sea leer la Escritura te sirve, pero lo que hiciste ayer ya no te sirve. Efectivamente lo vas a estar olvidando, te va a quedar en el pasado, no lo vas a poder. El enemigo está esperando que tú te relajes para atacar. ¿Te has fijado en esos documentales de de National Geographic o de lo que sea? Dan tantos documentales de animales y tal, Es cuando hacen encuestas de televisión, la gente siempre dice que lo único que ve en la tele son los documentales de la 2. Es mentira, pero yo los veo. También veo partidos de fútbol, pero documentales de la 2 también veo, ¿vale? Y te has fijado cuando los lees a un grupo de... Y voy al ejemplo de Primera de Pedro, creo que es 5:8, que habla que el diablo es como león rugiente, pero ¿te has fijado como los leones no están constantemente atacando a las gacelas o a los ñus o a los búfalos? No es un ataque constante. De hecho, a veces hay un plano general de la sabana africana y tú ves en un espacio que el tiro de cámara permite ocupar, o sea que lo que tú estás viendo en la televisión es que en el mismo lugar conviven especies que comen unos a otros. Y aquí están los leones y unos metros más para allá, tal vez 500 metros, 1 kilómetro, no sé cuánto, pues hay cebras o gacelas, y tú dices, pero ¿cómo pueden estar tan cerca si unos son depredadores de los otros? El león constantemente nos está atacando, pero cuando encuentra la oportunidad, como te muerda en el cuello, no te suelta. ¿Lo has visto? Así en un sentido de Satanás. No está constantemente, pero como tú te debilites, como te alejes del grupo, ¿a quién ataca el león? El león, el leopardo, el animal que sea. ¿A quién ataca? Ataca al débil, ataca al que está solo. Lo que intentan, habitualmente, atacan en manada, 3, 4, 5. Entonces lo que intentan es separar el grupo, aislar a un elemento. No con todo. El otro día estaba viendo los documentales y había un grupo de búfalos y la leona no se atrevía a meterse. Lo que quería era una de las crías que había ahí. Los búfalos se pusieron alrededor de la leona, no atacaron a la cría. Tenían miedo. Y así actúa Satanás. En el momento en que tú te debilitas, o déjame, en el momento en que dejas de comer, o estás enfermo espiritualmente, fácil. Así es que te recomendaría yo, Saúl, y te relajes de esa forma así, y digas,
¿para qué seguir? O digas, ¿qué más da? O digas, ya lo hice, o digas, ya estoy bien como estoy. Porque en el momento en que tú te debilitas, y tú pones el ejemplo que quieras, para no señalar ejemplos concretos, pero pon el ejemplo que tú quieras, pero te debilitas. Y dejas de alimentarte, dejas de estar con el grupo, el león rugiente te devora. Como le pasó a Saúl. Porque si no hubiera sido por la mano de Dios, todo el pueblo iría. Así es que, primera nota de atención en cuanto a relajarse espiritualmente. La segunda cosa tiene que ver con que nadie dijo a Saúl que despidiera al ejército. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Parece como que dijo, voy a parar, ¿sabes? Me voy a tomar un Kit Kat, me voy a tomar un paréntesis. Ahora, durante un tiempo, ahora ya no voy a leer mi Biblia, no voy a la iglesia, a tener mis devociones, al Señor, ahora necesito un tiempo de descanso. No, si paras, pierdes. No hay paréntesis. Tú imagínate al león corriendo detrás de la gacela y la gacela diciendo, un momento, que tengo que descansar. Paras, pierdes. ¿Sí o no? Si es que no puedes parar en la vida espiritual. Si paras, pierdes. No eres como las aves que planean. Un rato dejan de volar. Si tú dejas de volar, te caes. Si paras, pierdes. Porque subes y si paras, caes. Por eso es que no puedes dejar de remar. No puedes relajarte y decir, ya no lo voy a hacer. No puedes olvidarte de las cosas de Dios y decir, no voy a seguir. Porque si paras, pierdes. Te han devorado. Y otra cosa que aprendes, no puedes vivir de victorias pasadas. No puedes decir que porque el año pasado leí mi Biblia, este año no la necesito leer. Porque vencí este pecado, este año no tengo que luchar contra ese pecado. Porque el año pasado serví al Señor, este año no tengo que esforzarme. Porque Saúl había derrotado a los amonitas y había sido aplastante la derrota. Y aquí está huyendo, la gente temblando detrás de Saúl, dice. Que iban todos como temblando. Y no puedes vivir de victorias pasadas. Lo que hayamos hecho hasta ahora, y mira, por ejemplo, pensando en la iglesia, ¿acaso en los últimos años no hemos crecido en muchos de los ministerios, incluso en número, y hemos tenido conversión de personas? Sí. Nosotros volvimos a esta iglesia hace 4 años. Y os prometo que lo que encontramos, y el Señor sabe que no lo digo para ofender a nadie, era una iglesia en servicios mínimos. Se abría para los cultos y casi que poco más. Y gloria a Dios, el cambio que la iglesia ha dado en todo este tiempo, en estos últimos, no sé, lo que yo he visto al menos en estos últimos 4 o 5 años. Gloria a Dios. Y mirad todas las cosas que tenemos y que estamos funcionando y que estamos testificando y la gente viene a los cultos y tenemos gente incrédula a menudo en los cultos. Los tenemos a menudo. Eso no había pasado tantas veces anteriormente. Y no solamente eso, en cuanto a los ministerios, lo mismo, y podríamos hacer una lista de cosas. Y no sería para enorgullecernos, sino para decir, gracias a Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor, citando a Samuel, precisamente porque estamos en este libro ahora. Pero si nos paramos ahí y vivimos de las victorias pasadas, este año no venceremos, este año no seguiremos, este año entonces si paramos, el adversario nos devora, el león nos come, por eso no podemos parar. Y en lo personal es lo mismo, hablo de la iglesia, pero hablamos también de lo personal de cada uno de nosotros. Si tú te paras, has perdido, el león te coge, el león te coge. Y por último, en cuanto a esto, fíjate que el relajamiento, el relax de Saúl es contagioso. En el capítulo 11 había 330.000 hombres que seguían al rey. ¿Dónde están? Alguno de ellos, cuando venían los filisteos, dijo, ¡vamos a pelear! ¿Alguien dijo algo? No, al revés, los pocos que tenían dice que se desertaban, claro, normal. Veían que eran tan pocos que decían, estamos aquí para morir, no hay solución posible, o morimos o morimos. Así que los pocos que habían se iban. Pero ¿quién dijo vamos a ayudar al rey? ¿Quién dijo vamos a ponernos delante? ¿Quién dijo vamos a pelear? El rey estaba desanimado, sí, y el resto del pueblo también. ¿Por qué no vinieron el resto? Mejor ejemplo que se me ocurre de esto es Nehemías capítulo 4, lo dice que construyeron hasta la mitad del muro. ¿Sabéis en el contexto del que estoy hablando? Nehemías vuelve a Jerusalén para empezar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Empieza la reconstrucción y viene Sanbalat, y viene Tobías, y viene Gesem el árabe, y les amenazan y les dicen nos vamos a matar. Intentan asesinar a Nehemías en algunas ocasiones. Y ellos que paran la reconstrucción,
Dice que con una mano tenían la espada y en la otra construían. No hay ningún problema. Seguimos adelante. Y si vienen los enemigos, pelearemos. ¿Les desanima algo? No, nada les desanima. Siguen hacia adelante. Pero entonces, los que se dedicaban a quitar los escombros y los que, aunque no entendamos de construcción, sabemos que para levantar una pared aquí, si primero hay un montón, la pared anterior se ha derruido, hay que quitar las piedras viejas para poner las piedras nuevas, ¿verdad? Así que los que se dedicaban a quitar escombros dicen, nos hemos cansado de quitar escombros. Y entonces dice Nehemías, y la obra se detuvo. Y qué palabras tan tristes, porque lo que no había conseguido ni Gesem, ni Tobías, ni Sanbalat, con sus amenazas y con sus ejércitos y con sus intentos de matar a Nehemías, se había conseguido por el desánimo. Con amenazas, ellos habían seguido adelante. Pero cuando ni siquiera Nehemías, sino simplemente quitaban el escombro, dirías, serían los que no sabían hacer nada, ¿no? O sea, si hubieran sabido colocar el muro, pues los hubieran puesto a eso. Si hubieran sido carpinteros, hubieran trabajado. Si hubieran sido, no sé, albañiles de alguna forma, hubieran trabajado de eso. Y hubieran trabajado en otro tipo de cosas. Pero ellos decían, los que no sois especialistas en nada, por favor, echarnos una mano quitando escombros. Pues los que estaban abajo de todo la pirámide, a lo mejor tú quitas escombros toda su vida. Y te pasas toda la vida quitando escombros. Pero si tú te desanimas, si tú, aunque no seas el pastor de la iglesia, aunque no seas Nehemías, si te desanimas, es tan contagioso que puedes parar la obra. Saúl era el rey, él sí estaba arriba de todo y se desanimó, y el aviso, en este caso, es para los líderes, o para el pastor, o para los que están en algún puesto de responsabilidad, o para si eres padre de familia. Tú no te puedes desanimar, porque si tú te desanimas, los que están contigo van detrás. Pero aún, si tú eres un acarreador, si yo soy un acarreador, tampoco. Porque es tan contagioso que hasta la obra se paraliza. Si tú no haces el trabajo, si tú te desanimas. Saúl aquí se desanimó y el desánimo fue contagioso. Y ninguno más del resto a echar una mano. El desánimo que lo que las amenazas pudieron. Y a lo mejor nosotros estamos viviendo de una época de tensión o de presiones o de persecución incluso. Y eso no nos vence. Y seguimos adelante con el Señor. Pero el desánimo es lo que nos puede llevar abajo. Así es que no te desanimes. Y hay casos difíciles y algunos, yo que sé, tenéis enfermedades y tenéis presiones. O estáis en el instituto estudiando y es difícil. Pero no te desanimes. Porque todo lo que no puede hacer el enemigo de otra forma, lo causará el desánimo en ti. Si Satanás tiene un creyente desanimado, un creyente derrotado. Otra vez, el enemigo te comió. Pero gracias a Dios que él tenía un nombre, y es el hijo de Saúl, Jonatán. Él sí fue diferente. Él, a pesar del ejemplo de su padre, sí estuvo animado. Ahí vemos su coraje. Mira, lo primero que vemos, fíjate, que dice ahí que él tenía solo 1000 hombres, y que con 1000 hombres se fue a buscar una de las guarniciones de los filisteos, versículo 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado y lo oyeron los filisteos. Y entonces él va y pelea, dice, tengo 1000 con 1000. Saúl con 2000 estaría debajo de un árbol tomando la fresca, no lo sé, a la sombra. Jonatán con 1000, hay que ir a pelear y voy a pelear. Porque Jonatán estaba seguro que la victoria no dependía del número de hombres que tiene, sino de Dios. Como dice también la Escritura, que a Dios le da igual salvar con muchos que con pocos. Y tenemos clarísimo que Dios salva con pocos, pero que con muchos también la salvación es de Dios. Acuérdate que si el ejército de Saúl ha sido de 1000 hombres, bien la salvación hubiera. Pocos sabemos que el Señor hace milagros cuando nosotros no tenemos recursos, pero acuérdate que cuando tus recursos sí, también está haciendo las cosas. Acuérdate de eso. Porque en lo que no podemos caer es en el orgullo de pensar que nosotros hubiéramos hecho algo. Es lo que le pasó a Saúl. ¿Qué dice? Versículo 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos,
Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Saúl no estaba haciendo nada. Jonatán atacó la guarnición y venció. Y los filisteos se han convertido en abominables o al revés, ¿no? Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y cuando Saúl toma una victoria que no es suya, se enorgullece de ella, al punto que se enaltece y dice, ¡qué buenos que somos! Que hasta con 1000 hombres solos le hemos dado aquí una paliza a los filisteos. Y lo he hecho yo, como si lo hiciera yo. Entonces los filisteos juntan un ejército tan grande que no se puede contar. Porque si a mi relax espiritual le añado encima orgullo, tengo un fin seguro. Y eso es lo que Saúl hizo. Primero, despide al ejército. Y dice, ¿qué más da? ¿Para qué voy a seguir peleando? Ya soy tan fuerte. ¿Quién se va a atrever a pelear conmigo después de la victoria que he tenido contra los amonitas? Y encima, cuando tiene una pequeña victoria, dice, ¡guay! Fíjate, hasta casi con el dedo meñique, ahí, casi sin hacer nada. Y encima de no hacer nada, encima se vuelve orgulloso. Pues la victoria no estaba en él. Y a nosotros a veces nos podría ocurrir algo parecido. Pudiera ser que si en algo hemos salido victoriosos, o siquiera si hemos sirviendo al Señor, entonces el orgullo suba. Peor el orgullo y la caída que lo que hubiera sido si te hubieras quedado debajo del árbol con Saúl. Si Saúl se queda debajo del árbol y no pasa nada más, si Saúl se queda debajo del árbol y no pasa nada más, a lo mejor los filisteos no atacan. A lo mejor les ha molestado que Jonatán atacara la guarnición, pero cuando los filisteos montaron el ejército para arrasar con Israel, fue cuando añadimos orgullo. Y aún si tú estás haciendo algo por Dios, déjame recordarte lo que dice Lucas, que cuando hicimos lo que debíamos hacer, siervos inútiles somos. Y como ya alguna vez hemos bromeado, el domingo que viene nos podemos saludar así, ¿no? En vez de decir hermano Ignasi, diremos siervo inútil Ignasi. ¿No? Es lo que dice la Biblia, ¿no? Siervo inútil o sierva inútil Lidia. Siento, que te tengo aquí en la... Pero ¿entendéis lo que quiero decir? Porque nos ayudaría un poco a que tocara nuestro orgullo, ¿no? Y dijera, pero si es que es verdad, da igual que yo esté tocando el piano, haciendo esto, lo otro, tal, pero si no estoy haciendo nada. Como otras veces he dicho, lo único que yo hago en la obra de Dios realmente es entorpecer. Si Dios lo hiciera solo, yo lo miro desde esta perspectiva, ¿no sería mucho mejor? Por lo tanto, cuando yo hago la obra de Dios, es como si cuando Julen me ayuda a redactar una carta en el ordenador. Pues a lo mejor yo me lo tengo que sentar en mis rodillas, coger su mano y dedo por dedo ir escribiendo y al final a lo mejor la carta sale. Pero me ha ayudado. Lo que ha hecho ha sido entorpecer un poco la obra o el trabajo que yo estaba haciendo. Y un poco somos igual con Dios. Porque si Él lo hiciera solo, sería fantástico. Pero como quiere que tú y yo seamos sus colaboradores, entonces nos deja trabajar con Él. Y fíjate qué gran privilegio tenemos. Así es que aún cuando lo terminamos, entonces debemos decir, a pesar de que he hecho algo, sigo siendo siervo inútil. Porque no depende de mí. Es que fue el trabajo de Dios, no el mío. Y si en algo me esforcé, fue el trabajo de Dios, no el mío. Y si algún resultado tuve, si alguien se convirtió, o si algún ministerio fue hacia adelante, o si estamos siendo de impacto en algo en cuanto al Evangelio, gloria a Dios, porque no fue por mí, porque yo soy siervo inútil. Y a lo mejor tenemos que empezar a saludarnos así para recordárnoslo un poco más. Porque claro, solamente lo he mencionado con 2 personas, pero a que sonaba feo. Pero es lo que soy. Buenos días, siervo inútil Alfredo. Y que me lo recordaran un poco más cada vez que entro por la puerta de la iglesia. Y a lo mejor me vendría bastante bien. Para que cuando el piano diga, joder, qué bueno soy. Pero alguien me ha dicho antes, da igual cómo toques, tú eres un siervo inútil. Da igual. Y Saúl, además de relajarse, añadió orgullo. Y cuando añadió el orgullo, si no es por Dios, el desastre hubiera sido peor, muchísimo peor. Fíjate que los problemas se presentan,
cuando orgullo. Los filisteos más o menos estaban quietos, pero aquel muestra el orgullo, el problema sale otra vez. Nosotros debemos poner la vista en Dios, no en el hombre. Y no en lo que hacemos nosotros. Y una tercera cosa de Jonatán es que él no usó su posición. Era el príncipe. Él se podía haber quedado en su palacio sentado. Pero el que está con solo 1000 hombres peleando contra el enemigo es el hijo del rey. En ocasiones pudiera pasar que tú como creyente usas tu posición para relajarte. Eres el hijo del rey. Y en vez de estar peleando, te has quedado en palacio sentado. En vez de estar haciendo lo que debes, lo que haces es simplemente estar sentado y dejar que otros hagan el trabajo. Porque yo ya soy hijo del rey. Como hijo del rey, ¿qué me puede pasar? Pero el hijo del rey estaba peleando. ¿Dónde estás tú? ¿Eres hijo del rey? ¿Has creído en Cristo? Entonces eres hijo del rey. ¿Pero dónde estás? ¿Estás con Jonatán peleando? ¿O te quedaste ya hace tiempo en palacio sentado? Dios da la victoria, Dios premia al que no se relaja, como en esta ocasión. En el capítulo siguiente vemos a Jonatán solamente con su escudero ir contra un grupo de unos 20 filisteos y matarlos a todos uno detrás de otro. Porque Dios premia al que tiene ese coraje y no se relaja. La tercera cosa y última que quisiera ver, hemos hablado de Saúl, hemos hablado de Jonatán. La tercera cosa que quisiera que mencionáramos aquí tiene que ver con lo que yo he llamado el altar del tropiezo. Porque lo que tenía que haber sido algo bueno, acabó siendo un tropiezo para Saúl. La primera cosa en cuanto a esto es que Dios tiene una persona para cada cosa. Y Saúl era el rey, y entendemos todos, ¿verdad?, que él no podía hacer el sacrificio. Él era de la tribu de Benjamín, no era un levita, por lo tanto no podía hacer el sacrificio, sino que eso estaba reservado, en este caso. Y Dios tiene una persona para cada cosa, y eso es muy fácil de entender cuando a lo mejor yo soy un niño, o a lo mejor yo no hago nada en la iglesia, y digo, claro, yo no voy a ser el pastor de la iglesia, él tiene eso reservado para el pastor, no para mí. No, pero a lo mejor es más difícil de entender cuando le damos la vuelta, ¿no? Y cuando yo soy el que estoy detrás del púlpito predicando, y digo, es que Dios tiene una persona para cada cosa, y a lo mejor lo que tú haces yo no lo puedo hacer. Y no debo meterme entonces ahí, porque Dios te quiere usar a ti para eso, pero a la vez tomemos responsabilidad de que Dios te quiere usar a ti para eso. A ti. Dios tiene algo para ti. El sacrificio era para Samuel. Dirigir al país era para Saúl. Y Dios tiene algo para ti. Y debes tomar responsabilidad sobre lo que Dios tiene para ti. Porque si no, Dios, como en el caso de Saúl, dice, ya se ha buscado a otro que tome su sitio. Y si tú no tomas tu responsabilidad, el trabajo se va a hacer. Y de alguna forma Dios moverá las circunstancias de las personas para lo que aún tenía reservado para ti, otra persona lo haga. Y especialmente lo que aprendo, y no me más, es que no hay excusa por desobedecer. Lee conmigo otra vez los versículos. Dice, versículo 8, y él esperó 7 días, hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo a Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, de aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, vi que tú no venías dentro del plazo señalado, los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije que ahora descenderán los filisteos a mí a Gilgal, Jehová me ofreció holocausto. Entonces Saúl locamente se echó. ¿Tú crees que Dios trató aquí a Saúl con condescendencia? No, déjame primero otra parte de Saúl. ¿Tú crees que no era un buen motivo? Es que vienen los filisteos y yo necesito decirle al Señor, Señor, ayúdame. Era costumbre, era ir delante del Señor y ofrecer un sacrificio, ofrecer una ofrenda y decir, Señor, necesito de tu ayuda. Porque nada
más que tengo 600 hombres, nos dice al final que ya solamente le quedaban 600, la gente se me está escondiendo, vienen los filisteos con un ejército tan numeroso que no puedo contar, tienen 30.000 carros, yo tengo 600 hombres, 6.000 jinetes, tocan a 10 caballos para un hombre mío. Necesito, Saúl sabe, Dios salva con pocos y con muchos. Saúl sabe, y sabe que tiene 600 y confía incluso en que hasta con 600 Dios dará la victoria. Y por eso necesita pedir el favor de Dios. No es un buen punto hasta aquí, no era una buena excusa, no era un buen motivo, un decir, Señor, es que necesito el favor y Samuel no viene. Y ahí están los filisteos. No se me ocurre mejor excusa. Pero Samuel le dice, locamente has hecho. Dios les ha buscado a otro que sea rey después de ti. ¿Te parece que Dios lo trató con condescendencia? En el sentido de decir, bueno, ¿qué más da? Buen motivo. ¿Ha desobedecido la ley? Sí, pero era un buen motivo. ¿Tienes tú un motivo como el de Saúl para desobedecer a Dios? Porque ni con él Dios le dijo que estaba bien. ¿Te atacan a ti los filisteos y corre peligro tu vida y la de toda la familia para desobedecer a Dios? Porque aún en ese caso, Dios le dice, has hecho mal. Corría peligro su vida y la de todo el pueblo. Y Dios le dice, has hecho tan mal que te voy a desechar. Ya no quiero que sigas siendo rey. ¿Tienes tú un motivo así para desobedecer a Dios? En cosas mucho más pequeñas. ¿Tengo yo un motivo así para desobedecer a Dios? En cosas sencillas, tú sabes lo que Dios te pide. Y a pesar de todo, nosotros seguimos diciendo, bueno, el Señor me comprende. ¿Sí? ¿A ti te parece que cuando estés delante de Él, tú y Saúl, los dos, imagínate, vas al cielo al lado tuyo, y los dos estáis delante de Dios, y Saúl le dice, Señor, te desobedecí, pero es que el pueblo se iba a morir, venían los filisteos, y tú le dices, Señor, te desobedecí, pero es que tenía sueño. Señor, te desobedecí, pero es que estaba cansado para leer mi Biblia. Señor, te desobedecí, pero tuve vergüenza de testificar. Y Saúl al lado tuyo te dice, ¿y a ti te parece que esos son motivos? ¿A mí Dios me desechó como rey? ¿Y a ti te parece que lo que tú dices, Dios puede compadecerse de ti, comprenderte? Comprenderte. Casi que compadecerse seguro, porque para siempre es su misericordia, como predicaba Antonio hace un par de semanas, o 3. Pero comprenderte, el Señor me comprende. No esperes comprensión de Dios. Porque Saúl tenía el mejor motivo que a mí se me ocurre para tomar una decisión que además, dice, esforcé. Hice lo mejor que supe. Claro, nunca había ofrecido un sacrificio. Lo hice lo mejor que supe. No hay nada mejor que se me ocurrió. Hice traer el... Me lo imagino allí intentando hacerlo, lo que Samuel haría o los sacerdotes en otros momentos. Hacerlo lo mejor que supo. Samuel le dice, o Dios le dice por boca de Samuel, locamente has hecho. ¿Qué esperas tú escuchar de Dios? Cuando le digas, Señor, es que estaba cansado, o tuve vergüenza, o... que si a Saúl le dijo eso, ¿qué te diría a ti y a mí? Señor, tú me comprendes. No. Desobediencia es desobediencia. Y no esperes comprensión de Dios y desobediencia. Y mucho menos si vives constantemente en desobediencia. No esperes su comprensión. Su compasión, sí. Su misericordia, sí. Su amor, sí. Su comprensión, no. No esperes la comprensión de Dios. Tal vez espera incluso el juicio de Dios. Yo no quiero jugar a ser Dios y a decir qué va a hacer Dios si tú haces esto o esto otro. Porque Moisés golpea la roca y peca cuando la está golpeando, pero el agua... ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que no me puedo poner en el papel de decir qué va a hacer Dios si yo decido vivir una vida totalmente apartada de Él, ¿qué va a hacer conmigo? No lo sé. Pero que te arriesgas a pasarse como a Saúl, eso sí lo sé. Pudiera ser que viva una vida totalmente apartada de Dios y que a partir de mañana decida ir rebelarme incluso contra Dios y hacer todo
lo opuesto a lo que manda su palabra y que no me pase nada hasta el día que me muera? Sí, pudiera ser. Ahora bien, ¿pudiera ser que yo haga exactamente eso y que Dios traiga un castigo sobre mí? Sí, pudiera ser. Pudiera ser. Como ocurrió con Saúl. Pudiera ser. ¿Y tú quieres correr ese riesgo? Porque dices, bueno, el Señor me comprende. No, a mí me parece que no es tanto así. Yo creo... No pongas paños calientes. Por excusas. Tú sabes lo que dice la Escritura. En cuanto a tantos y tantos temas que te atañen directamente y que sabes que no estás cumpliendo y que no estás haciendo con Dios. Así que no esperes luego la comprensión de Dios. Porque no va a estar. Porque Saúl tiene muchas mejores excusas que tú. Y Dios no fue comprensivo con él. No lo fue. Tal vez tuvo paciencia, tal vez fue misericordia, pero no fue comprensivo. Porque dijo, locamente has hecho, me he buscado a alguien que va a ocupar tu lugar. Y qué triste sería que Dios tiene algo reservado para ti y Dios te diga lo mismo. Como desobedeces, me he buscado a alguien que va a ocupar tu lugar. Siéntate, sal de aquí o muérete, como pasó con... Pero ya me he buscado a alguien que va a ocupar tu lugar. Ya sea tu momento de venir al cielo, ya vendrás y allí te espero. Pero la obra que yo tenía para ti, ya me he buscado a otro. ¿No es triste? Porque a lo mejor yo dijera, bueno, el Señor me comprende. Y sabes, Saúl dice, me esforcé. ¿Y de qué le sirvió? El refranero dice, y en esta ocasión me da muy bien, que el infierno está lleno de buenas intenciones. El único esfuerzo que sirve es el esfuerzo que está sujeto a la obediencia. No sirve de nada esforzarte en algo en lo cual no estás obedeciendo a Dios. De nada. Porque a Saúl no le sirvió de nada. Absolutamente de nada. Así es que de nada sirve esforzarte en algo que no estás sujeto a Dios. En lo cual, esfuérzate. Tu Biblia, esfuérzate en venir a la iglesia. Hasta en llegar puntual, esfuérzate. Esfuérzate en servir al Señor. Esfuérzate en testificar a tus amigos, a tus vecinos. Esfuérzate en eso. Eso es obediencia. Y a veces podemos, y a veces no, y a veces nos falla, y a veces no podemos seguir adelante. Pero nos esforzamos en obedecer. Pero no te esfuerces cuando sabiendas, sabes que en el camino que estás andando es un camino de desobediencia. Ahí no vale tu esfuerzo. ¿Recuerdas a David con el arca? Cuando el arca está en casa de Obed-Edom, creo. No recuerdo si estoy diciendo bien el nombre o no, pero el arca no está en Jerusalén. Y él quiere llevar el arca de aquel lugar a Jerusalén. ¿Qué hace? Se esfuerza. Coge y trae unos bueyes, supongo que serían animales buenos, lustrosos, preciosos para ser bueyes, claro, ¿vale? Y los trae, los pone delante, coge un carro, la familia de ese hombre, los pone encima del carro, dice que había alegría, que tocaban instrumentos, que todo, y a la primera que el carro tropieza, el arca se cae, toca el arca y muere. Y David se enfada con Dios. Y lo puedo imaginar diciendo, ¿pero por qué has hecho esto? Encima que yo tenía un buen propósito, yo tenía buena intención, yo me he esforzado. Y Dios le dice, obedece. Y luego hablamos, obedece. Y aquel hombre muere porque David, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Y se esforzó en algo que era desobediencia. ¿De qué le sirvió al esfuerzo a David? De nada. 3 meses más tarde, vuelve al mismo lugar, trae consigo unos levitas, llevan el arca como debían llevarla y llegan a Jerusalén. Punto final. Cuando obedece, las cosas fueron bien. Cuando se esforzó en obedecer, fueron bien. Pero da igual todo el esfuerzo que tú o David o Saúl hagamos en un camino de desobediencia. Jamás encontraremos ahí la bendición de Dios, ni siquiera la comprensión de Dios. Encontraremos su misericordia, encontraremos que se puede compadecer de nosotros. Para siempre es su misericordia. Pero no encontraremos ahí la bendición de Dios. No te puedes esforzar en un camino de desobediencia. Y aún, si en esta mañana tú estás aquí sin Cristo, si no has conocido todavía al Señor Jesús como tu Salvador personal,
déjame extenderte una invitación. Porque de nada sirve que tú en otro camino, que no sea un camino de obediencia. Y el Señor Jesús dice que creamos, como dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, si quieres estar en el cielo con Cristo, si quieres el perdón de tus pecados, solamente tienes que esforzarte en obedecer eso. No, tú fueras, es como si tú mañana necesitaras una ayuda, una subvención, un dinero, no sé, una beca para estudiar. Y quieres presentar la beca, en vez de un impreso de la beca, quieres rellenar una declaración de Hacienda. Y te dicen, no, tienes que rellenar un impreso de la beca. Y tú dices, no, pero es que a mí me gusta más el programa Padre este que me he bajado de internet. No, pero ¿tú quieres una beca o no? Sí. Rellena una beca y preséntala en el lugar adecuado. Pero si tú estás haciendo tus esfuerzos por llegar al cielo de la forma equivocada, no estás en la ventanilla adecuada, no estás rellenando el impreso adecuado, no da igual tu esfuerzo, no te sirve con rellenar, no te sirve tu esfuerzo para nada si no has creído en Cristo en la forma en que Dios dice que debes hacerlo. De nada sirve el resto. Porque es como presentar un formulario diferente en un lugar donde no es el adecuado. ¿Recibirás la beca? Si tú coges, en vez de una beca y presentas una declaración de renta en mi universidad, ni siquiera la presentas, ¿recibirás la beca? ¿Cómo vas a recibir la beca? El camino es Cristo. Así que ese es el esfuerzo que merece la pena hacer. Un esfuerzo en obediencia. Este año que hace 17 días que hemos empezado, esfuérzate en obedecer lo que sabes que debes obedecer. Y no busques la comprensión de Dios en el camino en el que tú sabes que es un camino de desobediencia. No lo busques, no lo vas a encontrar. Seguirás probablemente encontrando su amor todos los días, su misericordia, pero no busques su comprensión. Señor, tú ya sabes por qué lo hago, porque desobediencia es desobediencia. Así es que creo que merece la pena que este año nos esforzáramos en obedecer y no en otras cosas que no traen bendición. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a no relajarnos espiritualmente, ayúdanos a seguir adelante en la pelea en este año que hemos empezado hace poco, y ayúdanos, Señor, a estar sujetos a ti y a que todo nuestro esfuerzo esté en tus manos. Padre, ponemos estas palabras, ponemos esta historia de la Biblia que hemos leído para que cuando la meditemos y la recordemos en nuestros hogares, tú traigas a nosotros, Señor, la bendición que debes añadir a tu palabra, y como pedía al principio, en la oración al principio de la predicación, Señor, pues danos tú corazones tiernos, pero ahora darnos también voluntades firmes para llevar a cabo, Señor, tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.